Muy buenos días, el tema de hoy es confianza. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 versos 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Confianza. Cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos que los que perseveramos en Jesucristo obtendremos grande galardón. Pero somos los que confiamos y perseveramos a diario, los que creemos que Jesús murió una vez y para siempre, los que creemos y conocemos y entendemos que Él nos redimió de la maldición del pecado una vez y para siempre, los que entendemos y comprendemos que cada día debemos santificarnos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, los que entendemos y comprendemos que cada día debemos entrar al lugar santísimo, al lugar de la oración y la intercesión en clamor frente a la presencia del Señor, a ese lugar de oración y de intercesión, a ese tiempo de intimidad con el Señor para encontrar redención, liberación, sanidad y santidad y liberación. Porque aquí el apóstol Pablo nos habla: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza es en Jesús, no es en el hombre, no es en las riquezas, no es en las cosas materiales, es en Jesús. En Jesús es en quien tenemos nuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Cuán importante es que usted y yo seamos pacientes en el Señor, que aunque veamos problemas, dificultades, situaciones adversas, circunstancias que no entendemos, que no sabemos por qué tenemos que vivirlas, pero cuando tenemos la paciencia en Jesucristo, Él mismo nos dará la salida, la convicción, la firmeza, la seguridad en qué debemos hacer y cómo debemos obrar y actuar en esa situación. Porque os es necesaria la paciencia, debemos tener paciencia, pero en Jesucristo, no en las pruebas, en Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo, la paciencia es lo predominante, no las pruebas pasan y las podemos pasar en Jesucristo en victoria. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es la voluntad del Señor, no es la voluntad de su jefe, su compañero, su esposa, su esposo, su amigo o su voluntad. No, es la voluntad del Señor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él lo dijo y Él lo cumplirá, Él vendrá. Pero le pido al Señor y le oro y le ruego al Señor que nos encuentre unidos y sellados en su amor, en su paz, en su sanidad, en su santidad, en su firmeza, en su convicción, en su palabra y en su verdad. Que no nos encuentre metidos y enfocados en el mundo, no, enfocados en Jesucristo. Mas el justo vivirá por fe. Cuando usted y yo somos personas de Cristo, somos personas de la palabra, del conocimiento, la revelación de Dios en Cristo Jesús, viviremos por fe. Todo lo que viviremos, la fe del Señor nos fortalecerá y nos llevará en victoria y en conquista. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El Señor no se agradará si usted y yo retrocediéramos al mundo, al vicio, al alcohol, al pecado, a la inmoralidad, a la inmundicia, a la avaricia, al engaño, a la traición. No agradará al alma del Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Usted repita conmigo: yo no soy de los que retrocedo para perdición. Yo soy de los que avanzo en Cristo Jesús. Yo soy de los que estoy firme en Cristo Jesús. Yo soy de los que me determino en Cristo Jesús. Yo soy de los que soy constante en la palabra, en el conocimiento, en el ayuno, en la revelación y la meditación de la palabra, en la sanidad, en la santidad y la firmeza de Dios en Cristo Jesús. Yo no soy de los que retrocedo para perdición, sino de los que tengo fe para preservación del alma, porque yo tengo fe para la preservación de mi alma en Cristo Jesús. Esta palabra que el Señor me daba el día de hoy es palabra de confianza. Si su confianza está en las riquezas, llevará a la perdición. Si su confianza está en el negocio, lo llevará a la perdición. Si su confianza está en el hombre, lo llevará a la perdición. Si su confianza está puesta en las cosas de este mundo, lo llevará a la perdición. Pero si su confianza está puesta
puesta en nuestro Señor Jesucristo, lo llevará a vida eterna, lo llevará a redención, lo llevará a restitución, lo llevará a restauración, lo llevará a sanidad, lo llevará a santidad, lo llevará a firmeza, lo llevará a la palabra, lo llevará a la verdad en Cristo Jesús. Hoy le oro al Señor que la paciencia esté en usted y que en usted esté esa paciencia, pero en Cristo Jesús. No que la paciencia esté en las pruebas, no que la paciencia esté en las dificultades, no que la paciencia esté en los problemas, no, porque si usted tiene la paciencia puesta en los problemas, más problemas tendrá. Si su paciencia está puesta en las dificultades, más dificultades tendrá. Si su paciencia está puesta en las deudas, más deudas tendrá. Pero si su paciencia está puesta en Jesucristo, Él mismo obrará en su vida. Por eso dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En el Señor tendrá grande galardón, pero si su confianza está puesta en Él, porque os es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria? Porque tendremos diferentes pruebas, circunstancias, dificultades, adversidades, pero es necesaria ¿para qué? Para que sea probada la paciencia en Cristo Jesús a través de estas pruebas, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, y obtendremos la promesa, pero en Cristo Jesús, no en esa prueba, no en esa circunstancia, en ese problema, en esa dificultad, no, en Cristo Jesús obtendremos la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él no tardará y Él cumplirá lo que ha dicho, mas el justo vivirá por fe. Si usted es una persona que persevera en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la meditación, en el estudio de la palabra, es una persona de fe, porque su fe se alimenta a través de la oración y el estudio y la meditación de la palabra, y se fortalece aún mucho más con el ayuno. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si usted es una persona que persevera en la oración, en la meditación de la palabra, y aún con ayuno, usted no retrocederá en el nombre de Jesús de Nazaret, se lo declaro. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no somos de esos que retroceden. Si usted ha escuchado que alguno que era cristiano, que era de Dios, que buscaba de Dios, que era muy usado de Dios y retrocedió, era porque estaba todavía cosas del mundo en él, porque no había sido una persona firme en Dios. Pero hoy le oro al Señor que esa persona se vuelva de todo corazón al Señor, que no retroceda nunca más, que el Señor lo llene a partir de ahora de su paciencia y de firmeza y su convicción a partir de ahora, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire cómo el Señor en esta palabra, la paciencia, nos habla sobre la fe, que la fe es algo muy importante que usted y yo debemos alimentar a diario. ¿Y cómo se alimenta esa fe? Con la oración, con esos tiempos de meditación y estudio de la palabra. Pero en la oración es importante que usted y yo entremos a orar con sabiduría, a pedir con sabiduría, a orar con sabiduría, entrar en esos tiempos de intimidad con el Padre y poder hablar con sabiduría, pero también con un corazón transparente y fiel delante de Él, para preservación del alma, para que el alma de cada uno de nosotros sea santificada en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Hoy le oro al Señor que usted entienda esta palabra, que esta palabra la comprenda, la discierne, la interprete, y que llegue a lo profundo de su espíritu y se convierta en una palabra rema en plenitud a través de su vida a partir de ahora, porque la paciencia en Cristo Jesús nos llevará a la fe en el conocimiento de la palabra, y nos llevará a preservar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, aún nuestro cuerpo, para Cristo Jesús en plenitud. Hoy le oro al Señor que usted sea una persona de paciencia en Cristo Jesús, pero también una persona llena de fe a través de la oración, el estudio y la meditación de la palabra. Pero también le oro al Señor que usted sea una persona de ayuno, para que usted pueda morir a la carne, para que pueda vivificar el espíritu, y que el espíritu se vivifique a través de morir a la carne y llenarlo del conocimiento de la palabra de Dios, de la oración y tiempo de intimidad con Dios. Hoy le oro y le pido al Señor que lo levante en conquista y en victoria, y luego le dé lo que Él ya tiene preparado para su vida a partir de ahora. Porque si usted es una persona de paciencia y de fe, el Señor le hará ese galardón que Él ya ha dicho, y Él lo cumplirá y lo hará a través de su vida a partir de hoy. Lo declaro y lo decreto, es en el nombre de Jesús. Amén y amén.